Una tarde más en la Plaza Victoria. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Todo bien, con ¿Todo lo bien? poquito que nos queda de vos después de los festejos. Uf, totalmente. Otra vez, loco. Buenas tardes, bicampeones. Vamos arriba. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, macho, bien. Una Bien, bien. tarde más acá en la Plaza Victoria, donde nos estamos juntando en los banquitos de la plaza para hablar sobre historia argentina. Y por segunda vez creo que el fútbol va a tener protagonismo en esta tarde, me parece, ¿no? Porque la otra vez ¿Ya hablamos antes del fútbol? tuvimos un poquito. O sea, Mi memoria no. estaba- Mi memoria solo sirve para aprender fechas históricas. No, ¿te acordás que en contexto de Copa América, de la cual hemos salido sí, victoriosos? conflictos regionales. Claro, Sí. hablamos de la integración latinoamericana, este Sí. encuentro entre vecinos por los países. ¿Cómo dijiste que salimos en la Copa América? Victoriosos. Es lindo escucharlo, ¿no? Como siempre. Lo vamos a repetir varias veces. Sí. Victoriosos. Respeten los rangos. Claro. Vuelvan a salir campeón. Excelente esa canción. Creo que le ganó el podio a cualquier otro tipo de canción. Totalmente. Que circulaban Bueno. por las redes sociales. Tenía lo Ha habido que otras tiene que tener una canción de cancha. Ha habido otras canciones que han circulado mucho, pero que son más polémicas. Claro. Bueno. La otra vez hablábamos sobre la Copa América como un encuentro de vecinos y ahora como que el fútbol también va a ser protagonista en esta tarde, Sí. pero yéndonos un poco más al origen del fútbol y cómo empezó a volverse un fenómeno popular en nuestro país, tan presente y que nos da tantas alegrías, Sí. pero nos pintó como ir un poquito más a la génesis del fútbol, de cómo empieza a desarrollarse el fútbol, los clubes de fútbol, la historia del fútbol nacional acá en la Plaza Victoria. Y empezamos a ponerlo sobre la mesa, a decir como por dónde lo agarramos, por dónde empezamos, ¿no? Y empezamos a pensar en los barcos, en la inmigración, porque muchas de las historias de los clubes de fútbol comienzan con inmigrantes que empezaron a llegar acá a Argentina y a fundar clubes de los barcos, del puerto sobre todo, y después también se empezó a expandir por todo el país con el ferrocarril. Exacto. Hay una frase muy presente que, bueno, a ver, pasan tantas cosas en este país igual que después son Es cosas imposible, que, es sí, que imposible quedan ahí seguir en el la lore, nada. ¿viste? El lore de Argentina es imposible de seguir. O sea, Pero- vos te perdés un día en el país y ya. Ay, sí. Entre todas las cosas que han pasado en los últimos años en Argentina, que es algo muy chiquito, quedó muy al pasar, pero generó cierto revuelo en algún momento, fue una frase del expresidente Alberto Fernández que manifestó en una Lo especie extrañamos, de yo lo discurso. extraño. Volvete, perdonamos. Imagínate, yo lo extraño muchísimo. Bueno, sí, igual, es una cuestión de vara, ¿no? Si Sí, donde está la totalmente. vara, No existe. extrañas o no extrañas. Sí. Pero un discurso de Alberto Fernández, no me acuerdo puntualmente en qué año fue, pero manifestó, es una idea como de que los argentinos venimos de los barcos. Lo retomamos y nos acordamos de este fragmento, de este discurso de Alberto, porque justamente esto de el génesis del fútbol, de dónde viene el origen del fútbol, y no hay dudas de que vienen de los barcos el origen del fútbol, que viene de afuera, viene de Europa. Entonces nos acordamos de esta frase como para empezar a charlar esta nueva tarde en la Plaza Victoria. ¿Qué les parece? Escuchamos a Alberto y empezamos Escuchamos. a ver qué decía Alberto hace un par de años atrás. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. No me acordaba lo de que era europeísta, eso no me lo acordaba. Yo tampoco me acordaba, pero circularon muchos memes Muchos ayer. memes. Sí, pero digo, más allá de los memes que circulaban ese ¿De día. Alberto? ¿Ah? ¿Circulaban memes de Alberto? Sí, porque a propósito de... no sé si me voy a meter en quilombo otra vez, creo. A ver. A propósito de los memes sobre los colombianos y los ductos de ventilación. Yo me perdí. ¿Por qué estaban con los ductos de ventilación? ¿No viste los videos, boludo? ¿Pero que eran en el estadio? Sí, Claro. en los quilombos que hubo en el estadio se estaban metiendo por los ductos de ventilación y eran muy graciosos los memes. Y bueno, había uno de los memes que decía vienen que de estaba los ductos, Alberto diciendo claro. los colombianos vienen de los ductos de ventilación. Perdón. Bueno, sí. Ya me voy solo, tranquilo. Sí. Pero sí. Bueno, igual hay una idea muy fuerte, ¿no? De que nosotros tenemos los orígenes que no está del todo errado. No. De que nuestra identidad está absolutamente marcada por la ¿Usted es inmigración. europeísta, González? Yo soy descendiente directa de un español, Claro. inmigrante.
Pero bueno, sí, hay una Sí, yo gran también, parte de pero- nuestras raíces ahí. sí. No es la única. Yo iba a preguntar Pero no es justamente la eso. única, O sea, claro. iba a tirar la pregunta a la mesa de por qué fue tan cuestionada la frase. Yo creo que es porque invisibiliza de alguna manera toda la parte nativa de lo que es América, porque ¿no? invisibiliza y un poco jerarquiza, creo yo. Claro. O sea, como que nosotros no venimos de la selva, no somos indígenas porque venimos de los barcos, ¿no? Puede Yo ser. creo que un poco el sentido de la frase es ese, como que hay un racismo no tan velado, o sea, como que, claro, Claro, como puede que, ser. Hay tipos de grados de racismo. claro, Igual, como que yo soy blanco, ¿no? Claro. Yo vengo de Europa. puntualmente hay algo concreto de que la frase en sí, tal cual la dice Alberto, no es lo que escribió Octavio Paz. No sé cómo es la frase de Octavio No, Paz, lo realmente. que dice Alberto en realidad, como solía hacer Alberto, citó La saca. a Lito Nevia, o sea, es una canción de Lito Ah, de una. que puntualmente dice esa parte de la canción, que es como mirá. la dice ¿cómo es que dice? Los mexicanos de los no, los brasileros. indios, los brasileños Claro, de la los selva. mexicanos son aztecas. los- Bueno, los- eso es lo que hizo No, Octavio espera, Paz. cortemos porque Eso dice voy a Octavio empezar Paz. con los memes. Los mexicanos son aztecas y como que menciona más, le da más presencia a los pueblos originarios realmente de esos lugares. Ujú. Y sí hay algo más despectivo en los argentinos, como diciendo, bueno, los argentinos, bueno, vienen de los barcos. Tampoco soy un gran lector y creo que casi no he leído Octavio O sea, Paz, no sé vos- desde dónde escribía, sé que era como Vos tiene decís que una esa perspectiva frase más- está planteada como al revés, digamos, como que lo despectivo hacia los argentinos que no tienen conexión con, Me parece, me parece. mm, Me Puede parece, ser. aporta Con lo una- autóctono. como para verlo de otro lado, sí. Mirá. Claro, Y- pero él que lo dice, como yo soy un europeísta, entonces los argentinos venimos los barcos. Yo creo que en el momento se entendió así. Claro, Sí, claro. creo que fue polémico porque desconoce la otra parte importante de nuestra Sí, digo, identidad. barcos también llegaron a Argentina cargados de esclavos, ¿no? De África. O sea, no en la misma época, pero bueno, o sea, como que la sociedad argentina tiene presencia de muchísimas etnias distintas que no son solo europeos. Claro. Y esa frase como que, creo yo, en la época como que buscó resaltar solamente lo europeo. Entonces, Claro, que bueno, aparte los argentinos no vinieron de los barcos. Los argentinos de última habría que encontrar cuál es el génesis del ser argentino, ¿no? De la saga Qué argentina. difícil. ahí tenemos como... Sí, Que aparecería un poco que es algo que se repite en la historia argentina, que es el mestizaje, ¿no? Es una cultura, una totalmente. mezcla de sangre que viene de distintas Sí. partes del mundo, que ya pasaba desde el Virreinato del Río de la Plata, tengo entendido, no sé. Sí, Pero total. tampoco nos vamos a volver a una etapa que ya hemos charlado que mucho. ya hemos charlado. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué te iba a contar? Sí. Que hablando de fútbol y esta cuestión de los orígenes, esto, me puse a ver otra vez una serie de Netflix que se llama The Netflix. Me salió Netflix. Perdón, cambio. Ahí, Que se llama The English Game, Ajá. que creo que la tradujeron como Un juego de caballeros, que está muy buena porque habla de los orígenes del fútbol profesional en Inglaterra. En realidad cuenta la historia de un chaboncito que se llamaba Fergus Suter, que fue aparentemente el primer jugador profesional de fútbol, ¿no? Entonces la serie como que retrata un poco este pasaje del amateurismo, de cómo los caballeros, ¿no? Las clases más pudientes jugaban al fútbol. Y cómo después se empieza a armar equipos en la fábrica, equipos obreros, y esos equipos empiezan ya a pasar al profesionalismo. Muy bueno, se o recomienda. sea, en sus orígenes el fútbol era un deporte más de élite. Sí, totalmente. Diferente a lo que podríamos pensar que es hoy, ¿no? Sí. En comparación de otros deportes que están como también caracterizados como que son más de una élite, Sí, el fútbol en su momento lo era. totalmente, era un juego de élite, por lo menos como lo plantean en la serie, ¿no? Que jugaban como estas familias aristócratas, ¿no? Que en su momento como que era algo más similar al rugby quizás en cuanto a las formaciones Claro. para jugar, ¿viste? Eran medio unas patotas que corrían todo atrás de la pelota, ¿viste? Y después se empieza a armar como equipos obreros en las fábricas y esto empieza a tener una impronta distinta, ¿no? Porque esos equipos obreros representaban también a las comunidades que vivían a costa de las fábricas en los distintos pueblos. Entonces, para esos equipos obreros empieza a tener por lo menos una impronta distinta y empieza a significar algo distinto, ¿viste? Claro. Y ese Eh, proceso es un poco el que se empieza a repetir también acá, mucho Sí. más después en el tiempo, pero volviendo como un poco a ese origen de esa Europa que empieza a desembarcar en Argentina, llega una Argentina que también hemos hablado en otras tardes de la Plaza Victoria, que está como naciendo, ¿no? O sea, está como... Primero abre las puertas para que entren. Exacto. Estamos como para contextualizar un poco también, ¿no? ¿De qué etapa estamos hablando? ¿Sería fines del siglo XIX? Fines del siglo XIX, con las primeras, las que se las conocen como presidencias fundacionales, presidencias liberales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, vienen a construir el Estado argentino, que ya lo hemos charlado, pero una de las patas de esa construcción es buscar poblar la Argentina, ¿no? Como traer en realidad mano de obra.
Claro. para que vengan a trabajar. Nosotros nos queremos incorporar al mundo como productores de materia prima y bueno, necesitamos gente que venga a trabajar. Esto lo hemos charlado, ¿no? En algún Sí, programa, ¿no? sí, lo charlamos. Y Me entró la duda de repente. está Sí. bastante- O tengo un déjà vu, un fallo en la Matrix. Sí, o- lo hemos Esa charlado. clase dirigente de la que mencionás, grandes componentes racistas, ¿o no? O sea, había una Claro. concepción muy negativa de lo propio, onda del gaucho, del criollo, como esto no nos van a traer al progreso. que No, tiene porque ver lo con que el- buscaban era en realidad mano de obra de alguna manera calificada, que pudiese trabajar en la tierra o que viniera con alguna experiencia. Entonces, en realidad buscaban que viniera gente de Europa del Este u otro tipo de europeos, digamos, y empiezan a llegar grandes cantidades de principalmente italianos y españoles, como los dos grandes grupos, italianos y españoles, que en realidad vienen a buscar acá lo que no tenían allá. Eran gente pobre Claro. que venía con lo opuesto, digamos, con sus últimos ahorros a trabajar acá. En general venía gente, varones, en edad de laburar, y se instalaban acá, si les iba bien, traían a su familia. Sí, que en realidad lo otro que está bueno es que no venían, o sea, la idea del proyecto era que no solamente vinieran a trabajar, sino también a traspasar sus culturas, sus Claro. valores europeos. Por eso, atraer el progreso. a Claro, traer, claro. atraer Querían como que- esa mentalidad europea que ellos querían, ¿no? La idea era que vinieran, no sé, ingleses, Claro, daneses, suecos. Bueno, pero Suecos que vinieron. Está en la. Está el si te pones a detallar un poco en los escritos de esos perfiles como Sarmiento o Roca, hay una idea también de no ahorrar en la sangre del indio, Ujú. que era el que vivía autóctonamente acá en Argentina, en estas tierras, y de buscar el progreso en lo de afuera. Bueno, de hecho era Sarmiento el que decía que había que destruir al indio no solo, o sea, como no solo físicamente, sino también como destruir los pilares de la cultura y de la familia Claro. en una sesión de apertura de congreso. No me acuerdo si era Vos no Sarmiento sos o indio- Roca. No sos indio de piel, sos indio de alma. Claro, sí. Gran- Vos, gran vos venís de la xenófobo, selva. Sarmiento. Pero de todas, bueno, y ahí también empieza lo que es la campaña del desierto, al mismo tiempo que abren las puertas para esa inmigración con la ley de inmigración. Sí, la ley de Avellaneda. Claro, la ley de Avellaneda. También que creo que esa ley tiene como una segunda parte que es la colonización, le llaman, que justamente es como el Estado avanza sobre todo a tierras que no, Claro, para el Estado hacer no tenía presencia. y lugares donde se van a instalar los inmigrantes ahí a trabajar, digamos. Y la ley de Avellaneda además les da muchas facilidades a los inmigrantes. O sea, desde ya cuando llegan tienen un hotel que es como una ciudadela donde llegan, tienen lugar ¿Con la donde- nuestra? Con la nuestra. Con la tuya. 5 Te días das gratis se cuenta. podían hospedar Los inmigrantes italianos ahí. vivían gratis con la No, nuestra, boludo. daban Totalmente. baño, Y pará, no comida, solo se boludo. hospedaban Sí. gratis. Eso es culpa tenían del socialismo un marxista, hospital. cultural, homosexualizador de la El población. socialismo de Avellaneda, Sarmiento. progre total, Sí. les daba Pero no era liberal. hospedaje. No, ¡No sé. entiendo! Avellaneda. Les daba hospedaje 5 días, tenían ahí un hospital, tenían Sí. un lugar donde buscar trabajo, digamos como una bolsa de trabajo, y les daban además un pasaje gratis un pasaje gratis en el ferrocarril ¡Gratis! para ir a donde quisieran, digamos. Donde quisieran. Claro. Tipo, ¿dónde me puedo ir al Caribe? Ponerle si venía esa época, ¿me No, puedo ir al bueno. Caribe? Dentro del territorio Pero argentino. estoy razonando como el presidente. Gran- Esa era la idea de para que tuvieran Claro. las facilidades para venir a trabajar. Claro, sí, y a la par de que reciben a todos estos inmigrantes, también van avanzando sobre lo que queda, los últimos rastros de los pueblos originarios con la campaña del desierto, que por ahí después, en lo posterior, medio que queda siempre asemejada a Roca nada más, ¿no? Pero empieza con Avellaneda. Roca por ahí es como el que la concluye. Es que, no, Roca era el ministro de guerra de Avellaneda. Ah, bien. Entonces, la él, la de hecho, conduce, por así decirlo. Roca. exacto, pero es durante el gobierno de Avellaneda con Roca. Gran político Avellaneda igual, un abogado, que Sarmiento le dice que es el primer presidente del país que no sabe tirar con un arma. Ah, sí. No sabía eso. Sí. El Gran tranquilito, dato. el Pacífico. Claro, Claro, él lindo era el país, que- digo, para pensar ese dato, ¿no? Como que Bueno, y nada, eso, él era el ministro de guerra, entonces, de hecho es lo que le da también un poco la fama y por eso después accede a la presidencia. ¿Y qué pasaba con el fútbol a todo esto? Yo ya quiero, claro, ya empecemos a hablar de fútbol, boludo. Y empiezan a llegar los inmigrantes a nuestro país. Había un video también para ver esto que es un poco más posterior a la etapa puntual que estamos hablando, pero Ape. es como para ver un poco, para graficar esta relación de los inmigrantes que se van, que vuelven, que se quedan y empiezan a tener familias en esta nueva ¿A quién Argentina. le toca el mate? Familiares de los inmigrantes los reciben con euforia, años y años de ausencia, y este encuentro más que emotivo. Escuchen los gritos.
Señora, ¿a quién espera? A mi madre. ¿Cuántos años hace que no? 19. 19 años. ¿Viene como inmigrante? Sí. Señora, buen día. ¿A quién espera? A la María Currá. ¿Qué es suya, pariente? Cuñada. ¿Cuánto hace que no se ven? 20 años. 20 años. ¿Viene aquí a trabajar su cuñada? Sí, yo estaba haciendo. Señor, ¿su nombre? Luigi Gatto. ¿Cuántos años tiene? 18. 18. ¿Es la primera vez que venís a Argentina? Sí. ¿Son hermanos? Mi fratello, sí. Mirá para allí. ¿Cuánto hace que no se ven? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que no se ven? Quanto tempo è che ci vediamo? 13 anni. 13 años. 13 años. ¿Y se conocieron ahora cuando se encontraron? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Io devo fare 20. 20 años. ¿Cómo se llama? Danietta. ¿Con quién vino a Argentina? Come? ¿Vino sola? Sì. ¿Tiene familia acá? Mio fratello. Ah, sí, vive acá. ¿Hace mucho que no lo ve? Sono 10 anni. 10 años. Sì. Un pedazo de Italia en Buenos Aires. Bueno, como recién comentabas vos, Lautaro, en su mayoría italianos, españoles empiezan a llegar a Argentina. El video, como decíamos, es mucho después de todo eso. Es como de los primeros inmigrantes que llegaron, reciben como a una última de las últimas Claro. oleadas de inmigrantes que... Una segunda generación de... Sí, claro. segunda, tercera, te diría, porque el Sí. video es casi, si no me equivoco, de la década del 60, ya en el siglo XX. Ah, claro. Pero antes de Ya llegó mi meternos abuelo con... en el 55. ahí por ahí. digo. Ah. Antes de meternos puntualmente con los El- españoles y con los italianos, vos recién mencionabas una serie con el fútbol inglés y Sí. los orígenes del fútbol, ahí metiéndonos en el fútbol, Sí. están completamente vinculados principalmente a Inglaterra, ¿no? Che, ¿vos viste la final del Euro? No porque estaba de viaje, pero... Sí, yo estaba laburando, pero parece que se les enfrió el pecho también a los, Sí, a los ingleses. Como sí. que viste que circulan los memes Estaba- sobre que inventaron el juego y no lo saben jugar, digamos. Estaba bastante, por lo que había escuchado, orientado que la terminara ganando España. O sea, Sí, yo no pasó lo vi lo que realmente. decían que iba a pasar. Pero bueno, sí, la final de la Euro también fue el mismo día que la final de la Copa Sí. América. La ganó España e Inglaterra. Y como decíamos, Inglaterra tiene mucho que ver con el origen del fútbol acá en Argentina. Sí, totalmente. Es como, primero ya de por sí, que también son etapas de la historia que hemos mencionado en otras tardes, ya Argentina tenía mucha influencia inglesa en esa primera Argentina, ¿no? Con las inversiones de los trenes, con las inversiones del Claro, capital exacto. británico. Es otra cosa que empieza a llegar muchísimo, como ya hay una estabilidad, una tranquilidad, digamos, y estamos emergiendo, los ingleses vienen a ponerla, digamos, ponen la guita en ferrocarriles, frigoríficos, digamos, vienen a invertir fuertemente. Y esa influencia inglesa, no solo en la economía, sino que empieza a influir en lo que es lo cultural. Y ahí Y empieza a Entra rodar la el fútbol. pelotita. Empieza a rodar la pelotita y lo loco es que... Hay un dato ahí del primer partido que se jugó. Sí, 1867. ¿Ves? Para esas cosas mis memorias sí funcionan. Pero lo loco es que, bueno, sí, el primer partido que se Que es juega... que un amistoso, un picadito, jugaron en un parque. Un amistoso entre, a ver si me acuerdo, el Buenos Aires Fútbol Club, Ajá. porque como era un deporte inglés, los nombres eran como todo en inglés. Claro. Que me da mucha risa porque había, no sé, clubes como el Lomas Fútbol Club. O sea, dale, son Lomas Zamora, boludo, dale nombre en inglés. Como que- bueno, pero a ver, Boca está, Juniors, mirá, River Plate, Bueno, no ese sé si es- habrán sido que son 7, ahí hay 7 jugadores, pero capaz Hay- que habían más. Sí, No mira, llegaron a la foto. Esa es una foto del primer partido de fútbol que si vos agarras de izquierda a derecha, se me complicó pensarla de repente la izquierda y la derecha. Es que no son Es como categorías lo que, para claro, pensar lo que la hablamos en el realidad. programa pasado, ¿viste? Izquierda y derecha en nuestro país es difícil. De izquierda a derecha, el segundo que está abajo, sentado, era un chaboncito que se llamaba Thomas Hogg, que es el fundador de este primer club de fútbol. ¿Había una foto? Ese chaboncito. Ah, eso pasaba Más mucho, pinta ¿no? de inglés. Dirigente No, jugador. existe. Sí, sí. Le das 2 segundos y te invade, ¿viste? Sí, te roba los recursos y te los vende de vuelta. Sí, Te meten en empréstito. así, sí, por te mete abajo un del- empréstito y encima le tenés que pagar con carne. Sí, Se repetía mucho esta figura del dirigente jugador. Sí, No fue para nada pionero Sebastián Verón. al ser Ah, claro, presidente y Román. jugador en Estudiantes. eh, Se repetía mucho en ese entonces. Eran fundadores de clubes que también jugaban. sí, porque en realidad hubo como varias formas en las cuales se intentó que el fútbol empezara como a hacer escuela en la sociedad, ¿no? En un primer momento no era el deporte masivo que es hoy.
No, de Y hecho, estos- los primeros años juegan solo ingleses. Digamos, Claro. los criollos veían con malos ojos. Era como estos Totalmente. tarados Claro, corriendo era atrás de una deporte- pelota. ¿Qué les era pasa? un Son deporte locos. inglés. O sea, Claro, 11 sí, chaboncitos corriendo atrás de una pelota, no me Claro. representa. Cuando, bueno, el lugar donde se juega este primer partido, casualmente estaba al lado de un lugar para enfermos mentales. Entonces, como que dicen, bueno, está bien, los criollos decían como, es el lugar que le corresponde porque están todos locos. Los que juegan al fútbol, digamos, primero era totalmente No sabía desquiciado. ese dato. Datazo, tampoco. ¿viste? Sabía Era que- como... ok, mira, no sabía. Sabía que ¿Cómo? actualmente quizás estaba donde está el planetario actualmente Ah, en Buenos exacto, Aires. ahí- Hay como Ahí un, se jugó. Hay Ahí. un monolito. Ahí fue, sí. pero estaba al lado y un lugar de gente enferma Sí. mental, entonces era como, claro, Ah, ahí ahí se tienen que estar juntaban, porque claro. están Sí. todos locos, estos que Esa corren. era considerado algo raro, extraño. Para los Sí. criollos sí. Bien. Sí, y la idea es que, bueno, se intentó como de varias formas, ¿no? Como que la fundación de clubes de fútbol ingleses fue como una de las primeras formas en las cuales se intentó que el fútbol empezara como a surgir. Eso no funcionó porque los clubes ingleses, obviamente, si eran ingleses, no es como que eran como súper elitistas, súper exclusivos, ¿no? Como que eso no fue algo que generara muchos seguidores. De hecho, Y- las primeras canchas, perdón, eran en lugares, en clubes de cricket. Que si ¿Qué pensás verga en es el el cricket, cricket? ¿has visto Alicia en el País de las Maravillas? No sé por qué me No. hace acordar al ¿No deporte has que visto juega Alicia en Macri, el País de cricket. las Maravillas? Es otro el de Macri. No me igual. quemé. Bueno, ese que No, se juega como con un palito. Sí, pero es una verga. Pero es como, bueno, Son esos deportes de élite. De el año, élite. Claro. En Australia jugaban cricket todo el tiempo. Y es como que los chabones, me acuerdo que una vez estuve trabajando en una especie de feria del libro y tenían mesas y mesas de cricket. de libros de cricket. Y era como que grandes hitos del cricket. Le están pegando. No sé, boludo, no sé. bueno, pero era súper de élite. De hecho, Alicia en el País de las Claro. Maravillas lo juega la reina. Es como, Entonces Claro. esto coincidió con que eran clubes por ahí o fundaciones donde se jugaba al cricket y al fútbol. claro, y Dos usaban las deportes de canchas de élite. cricket. Sí, pero después como que la forma final, digamos, en la cual se empezó a jugar un poco más fue con las escuelas, ¿no? Como Claro. que se empezó Sí, con el sí. diseño de las currículas y de empezar a pensar, digamos, los deportes dentro de la escuela, que es una tradición inglesa, ¿no? Como que las escuelas inglesas que había en Buenos Aires empiezan a adaptar este modelo inglés de sumar los deportes a la escuela. Y a partir de ahí como que el fútbol se empieza como a hacer como un poco más grande porque las escuelas empiezan a tener sus propios clubes de fútbol, ¿no? Claro. De hecho, bueno, ¿cuál era la historia del primer club? Ahí, Alumni. no, sí, ahí aparece la figura del escocés. Claro, el escocés que era un profesor de letras, Ahí o va. sea, de Ah, letras, eso no lo sabía, Lo filósofo. tenemos en pantalla, que bueno, Alexander Ok. Watson. a pesar su de toda la nombre. influencia Se inglesa, fue profesor mío de historia es contemporánea. considerado, Sí, me está es con- corrigiendo en examen, mira. es considerado el padre del fútbol argentino, el escocés Exacto. Houston. Él Ah, ¿no fue Román? viene, No fue Román. él viene a vivir acá, a dar clases y empieza a dar clases en la Escuela San Andrés, con esto que decía Lautaro de incluir en la currícula los deportes. Él viene con un montón de infladores y pelotas y dice, bueno, vamos a incluir Infladores tipo... infladores, sí. Ah, Claro. Vamos a incluir el fútbol dentro de la currícula del colegio y ahí se forma como el primer club que lleva el nombre de la escuela. El glorioso alumni, loco. O sea, Claro, pero primero... que Alumni antes era otro, era como tenía el nombre de la escuela. Claro, que tenía era, el nombre de la escuela y cuando empiezan a jugar Como, no sé, el algún tipo Martín de... Zapata Sport Club. algo Claro, así. exactamente. Exacto. Y la escuela dice como, no, bueno, esto es una... me está robando la marca, digamos. Y cámbiame les- el nombre, flaco. Sí, Y porque no los en dejan. realidad hay un tema también ahí de cuando se empiezan a armar las asociaciones, ¿no? Como tipo la AFA, que no era la AFA, pero la Football Club Association. Bueno, no sé. este señor fue... Él, claro, Claro, el que fundador. ya les empiezan como a exigir que los clubes estén separados de las escuelas en realidad, ¿no? Y ahí como que Claro. se funda como Alumni, que es el primero, tengo entendido. Y Claro, que fue este- como Pesuti, digamos. Hasta Este que- mismo hombre hace eso, el antecesor de la AFA, digamos, la asociación que va a ser predecesora de la AFA, es fundada por este hombre también. Y ahí es cuando sucede esto y, bueno, los mismos alumnos del San Andrés dicen, bueno, nos vamos a formar nosotros solos. Y ¿Era el vamos a San hacer- Andrés? Sí, No. Alumni. Que Alumni. es como el gran... Sí, un Claro, que es equipo como también la multicampeón. tradición esa de tomar, viste que los colegios ingleses o yanquis tienen como departamentos de egresados que se llaman alumni. Los alumni son como los egresados, entonces no como que sabía toma el término ese alumni como que viene de ahí. Ajá. El escocés era un gran docente, pero quería que gire la pelotita. Exacto. Era o sea, Como, sí, sí. aficionado. como Fútbol. todos los docentes. Sí. Sí, claro, sí. somos docentes y queremos que ruede la Fundador pelotita. no solamente el gran La alumni pelotita. que después desaparece, porque creo no sé si es cuando se muere Houghton se pronuncia, el escocés. Houston, Alexander- tenemos un problema. Alexander Watson Houghton. Cuando
creo que cuando fallece, del club deja de existir, 1911, por ahí. Ajá, Bueno, y también está como el antecedor de lo que es la AFA. Ajá. exacto. Eh, Tenemos, no sé si tenemos una imagen de los alumni, pero es no recuerdo. la camiseta fue tomada por muchos clubes, ¿sí? Sí. Después era a rayas verticales blancas Blanca y y roja, rojas, ¿no? y muchos clubes lo toman como de inspiración Claro. y en homenaje y la usan. Bien. Bueno, y Bien. también allá con el desarrollo de los otros clubes que van apareciendo, también ahí está en esa época de Alumni Quilmes, creo que uno de los más. Uno de los primeros. Quilmes, más creo que Banfield también. antiguos. Banfield, Belgrano, no un me par de acuerdo. esos. Sí. Pero esto que decís de los colores de la camiseta, que empiezan a verse bastante referenciados con estos orígenes, ¿no? De dónde Claro. viene el Exacto. fútbol, empiezan a tener las camisetas de los colores. Por ejemplo, está lo de Vélez, tengo entendido que era como camiseta. Sí, Vélez tiene, bueno, ahora es azul y blanca. Así Ahora que Ahora es azul la y B. blanca. claro, pero antes era una tricolor. vez, claro, tuvo Sí. varias, una de Me ellas, gusta la casaca de Vélez. Está- Buena casa. una de ellas tenía los colores de la bandera inglesa no, De italiana. Ah, mira. Y bueno, también por esto, ¿no? Por los orígenes inmigratorios, la usan como inspiración. Mismo también la camiseta, bueno, muchas camisetas son La inspiradas en camiseta bandera. de Boca había como una especie de había una especie de mito ahí. Hay quienes dicen que realmente se basaron en esta idea de que un barco que venía del puerto de La Boca con Sí. la bandera de Suiza. Sí, en realidad como que incluso hay una compañía de barcos que se arroga, digamos, el ser la inspiración de la bandera de inspiración Boca. Pero sí, bueno, Boca es un club que se funda como muchos de los clubes de la época, ¿no? Entre un grupo de amigos que deciden como fundar un club. Que también eran compañeros de escuela. O sea, pasó Que, también un poco claro, esto de que que se sí, que repetía eran- de que- la escuela con un docente Sí. que te tira la pelotita. Sí, eran como 5 pibes que se juntaron en una plaza y como que, bueno, eso no lo fundaron ese mismo día, ¿no? Pero después se sumó más gente y fundaron un club, así como estaba pasando en muchos lugares. Y después pasaba esto, al principio Boca tenía una camiseta como, no sé, blanca y negra, rayas verticales, ¿no? Ajá. Que hace Como poco, una rosada, hace ¿o no? poco, no tanto, Sí, salió una sí, Boca- tuvieron Boca una, sí, en sí. bastones blancos y Sí, negros. que fue como 2013, 14, Por habrá ahí, sido, por ahí, sí. sí, por ahí. Y Eh, bueno, han tenido igual muchas camisetas que han como recordado la historia de Boca, Sí. porque sacaban la rosada, también está la blanca y negra. La blanca y negra, bueno, la del año pasado que tenía también el escudo como que tenía como las letritas, sin el Claro, escudo, sí, digamos. Sí, total. Bueno, y ahí en la Boca los dos clubes, River y Boca, Claro. se fundan ahí. En Sí. el puerto de Buenos Aires recibía a los inmigrantes o vinieron más por el río de la Plata. No, en realidad El ahí puerto de la trabaja, Boca. el Ah, puerto, buen dato, no lo en, sabía la, eso. en la Boca trabajaban, o sea, iban a laburar al puerto. Por eso es que tantos clubes nacen, entre ellos los más icónicos como Boca y River, nacen en el puerto de la Boca porque estaban trabajando ahí, digamos. Sí. Y da la pinta, loco, esas boinitas. Qué bien, boludo, Y- jugar así. Mirá esa Qué pinta, facha, mirá esos Por eso colores, boludo. bueno, Boca Juniors tenía muchos, tuvieron como muchas ideas para ponerle el nombre, y Juniors venía de hijos, ¿no? Como hijos de la Boca, por eso se llama Boca Ahí va. Juniors. Bueno, Sí, River y también la idea de peleó al- ponerle un nombre inglés, como el fútbol era un Seguro. deporte inglés, ¿no? Claro. Y en esa idea como que de tener que legitimarse, ¿no? Que todos los clubes estaban como buscando nombres en inglés, River Plate, Boca Juniors, como que sumaban eso. Y la Claro. onda de los colores es que, bueno, en como una asamblea en la cual había que decidir cuáles iban a ser los colores, ¿no? Que se iban a usar en esa temporada, y alguien propuso los colores del azul y amarillo que habían visto en una bandera de Suecia en un barco. Y bueno, más o menos viene como por ahí. Mucha influencia genovesa ahí en el barrio La Boca, tanto en Exacto. River como en Boca. Los De hecho, Ceneices. como está el mito de la bandera esta de Suiza de Boca, la de River está el mito de que también se basan en la bandera de Génova. De que- Perú. De Perú. La camiseta En de la- Perú, en boludo. la de Génova, bueno, muchos habitantes genovés ahí Posta, de la boludo. inmigración. No sabía eso. A ver. Que de ahí viene la deformación de lo que después termina siendo Ceneice, ¿no? El apodo que no Claro. es tan utilizado, ¿o sí? Sí, 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 se lo Ceneice. usa, está Sí, se usa. presente. Que en realidad Ceneice significa genovés en genovés, digamos. Ah, Es como está que, traducido a claro. posta. Sí, Ahí va. Bueno, el barrio de La Boca, recontra futbolero, ¿no? O sea, la creación de dos grandes Sí. clubes que ya también existían varios, y esto pasó De mucho un en la gran historia, de que se van fusionando los clubes. No me acuerdo, no tengo tan presente si Boca se fusiona. No, River, porque River son se, amigos. claro, River se fusiona River entre se Santa fusiona Rosa y las Rosales. Sí, entre dos clubes, y Claro. Boca empieza a jugar al principio en las canchas de otro club que se llamaba Independiente Sud,
Mirá, no sabía. Sí, y después como que Independiente Sud medio desaparece y queda Boca. Pero sí, es esto que vos decías, ¿no? De clubes más chicos que se iban como fusionando. Y sí, mucho esta cuestión de que para las clases trabajadoras, ¿no? Empezar a darle como un sentido distinto. Por ejemplo, es la misma época en la cual surge el descanso dominical, entonces empezar a darle un sentido distinto al descanso, al ocio, ¿no? De los clubes empiezan como a generar estos lazos de pertenencia, de cultura. Como que, bueno, esto es una época así de movimiento, ¿viste? De inmigrantes, está bueno. Claro, de hecho, eso, los domingos, se jugaba los domingos porque el resto del tiempo la gente laburaba, digamos. Era como Claro. tenían unas jornadas larguísimas, laburaban de lunes a sábado. Y Sí, recordemos las condiciones que estaban viviendo toda esta gente, ¿no? totalmente, o sea, la inmigración en ese momento, ya sabemos, les pagaban mal, trabajaban un montón, vivían en los conventillos, y bueno, el fútbol esto hace como Sí. este ocio, no tan importante. Bueno, lo que nos pasó el domingo, chicos, que estamos pasando un Un momento desahogo. terrible de tristeza, de crisis económica, y de repente pasa esto y somos todos uno y está todo bien y somos felices por un rato. Sí. No es algo nuevo, Bueno, en digamos. la serie esa que les recomendaba recién pasa lo mismo, ¿no? Como que, bueno, esta cuestión de los obreros que les recortan el salario, les cierran la fábrica y de repente la gente lo único que tiene es el partido de fútbol del domingo, ¿viste? La pelotita. Exacto. Bueno, ahí tengo un dato que tiene que ver con la profesionalización del fútbol, que esto es recién en la década del 30, Acá en Argentina. acá en Argentina, Ajá. que ya hay una liga amateur que está Claro. funcionando hace mucho tiempo, pero los jugadores, aunque se consideraban amateur, les pagaban igual. Lo que pasa es que ellos querían blanquear eso, sobre todo porque había una Claro. ley, digamos que era lo que le decían los jugadores, la ley candado, que para hacer los pases entre clubes necesitaban sí o sí el visto bueno del club de origen. No hablemos de pases que con lo que pasó hoy con Boca, boludo, la concha. de su madre. Perdóname, te rompo el corazón, No, pero no, no. ¿Vos lo leíste, boludo? Sí, sí. Pero no, es increíble, Pero boludo. No vamos a pegarle a la Bueno, así dirigencia como se suma, a los así periodistas. como Boca no sabe deletrear, Boca no sabe de usos horarios tampoco. Eso que decís vos es algo que ya estaba pasando esto, ¿no? De que habían algunos jugadores que empezaron a cobrar por jugar. claro. Y esta de tener un origen elitista, había también un deseo de mantenerlo en la élite y que sea solamente un juego como para justamente jugar, de ocio. Claro. Pero Sí, empezó porque a tener una también- alternativa de que podía ser un trabajo. También en para esa- los que no eran ricos y lo jugaban por placer nada más. Claro, en esa idea del amateurismo también está que lo pueden jugar solo quienes pueden mantenerse porque pueden entrenar, pueden Claro. hacer todo porque tienen otras fuentes de ingreso, ¿no? Porque ya están como acomodados, ¿no? Entonces, así Claro. también lo mantiene Claro. el juego para unos pocos. Claro, porque se empezó a jugar cada vez más. O sea, esos primeros clubes casi que se formaban así como dijiste vos, eran 5 que se juntaban en una plaza. Claro, Había ¿viste? mucha presencia de los diarios Che, también. podríamos porque formar un club de fútbol los nosotros. diarios publicaban y El era Plaza como- Victoria Sport Club. eran medio como duelos, se decían. Sí, que se claro, batían sí. a duelo en el diario totalmente, mandaban como, bueno, vamos a jugar. Sí. Te reto un duelo Se futbolístico. conformó un club Sí. en Plaza Victoria Fútbol Club. Totalmente. ¿Quién quiere el partido? Sí, corta. sí, nos le bancamos el que Y venga. se publicaban los diarios y así empezaba De una. la competición. Che, Exacto. con otros programas de acá podríamos hacer partidos, los desafiamos. Un campeonato de picadito. Y ahí se fue profesionalizando poco a poco el fútbol, porque también esta pretensión de los laburantes que jugaban al fútbol y cada vez lo hacían más, vieron la posibilidad de empezar a cobrar por hacerlo. Claro. Sí. En estas condiciones que estábamos viendo, que bueno, toda esta gente, estos inmigrantes que estaban formando estos clubes, vivían una calidad de vida que dejaba mucho que desear. De hecho, de ahí no sé en qué contexto es, pero coincide con todo lo que es la huelga de los inquilinos, puede ser. No, en realidad O es después. después. Acá vemos una imagen de Bucetis, que es como uno de los principales, digamos, representantes de este reclamo Ajá. de los futbolistas, que lo que dicen es, bueno, nosotros primero queremos tener libertad de pase, no sé cómo se llamará eso, pero es como queremos poder ir de un club a otro sin que nos digan nuestro club de origen si podemos hacerlo o no. Eso es lo mismo que quiere Boca ahora. Y después la cuestión de que les paguen, ¿no? Y que los consideren profesionales. Entonces hacen una huelga los Ahí va. jugadores de fútbol. Esto en el 1931, contexto, primer golpe de Estado. Claro. Está gobernando Uriburu en ese momento. Indica infame. Y se juntan un grupo de jugadores, de hecho hacen como un sindicato de jugadores de fútbol y salen, había estado de sitio porque estábamos en un golpe de Estado y salen igual Ah, mira. a huelga y van hasta la Casa Rosada y baja Uriburu a hablar con los representantes de los futbolistas,
Le dice, bueno, muchachos, ¿qué pasa? Y ellos le dicen como, bueno, necesitamos esto. ¿Sabemos de qué equipo era Uriburu? Bajó a hablar No. Uriburu, me imagino, porque eran Sí. jugadores de fútbol, porque si no a cualquier otro Claro. le pegaba un palazo. Necesito saber de qué equipo era Uriburu ahora. Lo vamos a Bueno, buscar. pero este hombre les dice, bueno, esto no es un problema mío, lo delega a la intendencia y ahí empiezan las negociaciones y ahí se arma la posibilidad de que los representantes, los presidentes de los distintos clubes se juntan y dicen, bueno, es hora de hacer del fútbol algo profesional y que nuestros jugadores empiecen a cobrar un sueldo por esto. Claro. La primera posibilidad viene de la mano de Racing, que es un poco una propuesta que no incluye a todos los clubes, sino a los más grandes, River, Boca. Parece ¿no? que Uriburu era hincha de Newell's. Ah, mira, Claro, pero es Rosarino, Uriburu. gran club. No sé. ¿Era Rosarino Uriburu? No sé, desconozco, a ver, preguntar a Google. Dicen que... lo que sí dicen es que el general era austero. Se ponía termo. Ahí lo que mencionabas de Racing es súper interesante en esta transición del fútbol, porque Racing dicen que es como el primer grande, ¿no? Y en esa primera etapa del profesionalismo tiene como una gran historia Racing, Sí. y algunos lo consideran como la continuación en cuanto a estilo de Alumni, de ese Ajá. glorioso Mira. Alumni. Pero es interesante ese paso de lo amateur a lo profesional, que también muchas veces cuando se arman discusiones de un equipo y otro, hay algunos que lo cuentan a la época amateur y otros que no, digo en la Ujú. cantidad de títulos y partidos ganados. Ah, mira, no tenía ese dato. Pero se olvida un poco la discusión de fondo, que era también de hacerlo cada vez más popular el juego y de las luchas de los trabajadores que eran jugadores de fútbol también. Claro. Perdón, yo estoy me cebé con el tema de los presidentes del fútbol. Estoy leyendo acá que en el 1904 hubo un partido de fútbol entre Alumni y Southampton que contó con la presencia de Julio Argentino Ahí Roca. fue Roca, exacto. Ese fue Ese me habías contado. el Ah, sí, primer, yo no sabía. el primer presidente que va a un Tenemos partido de la foto acá, fútbol boludo. es Roca. Mira, qué lástima que Mira, no, no se ve, mostrarla. Es la primera vez que un presidente va a un partido, porque es un partido internacional, y es la primera vez. Y va a Roca, que en ese momento estaba durante su segunda presidencia. Uriburu hincha de Ñuble, entonces. Sí. Bueno, parece ser eso, que bajó a hablar con la gente y les tiró la pelota a los intendentes y terminó. Esto de que la parte profesional del fútbol estaba dentro de la asociación amateur, igual. Claro. Pero bueno, fue como el primer paso, ¿no? Para que el fútbol fuese Sí, considerado. y de a poco se una va profesión. conformando lo que sería el fútbol nacional. O sea, empieza a desaparecer tanta presencia inglesa, ya no tanto en los jugadores. Como vos decías, Claro. habían equipos que eran jugados por jugadores ingleses nada más. Sí, Empezaron a crecer cada vez más los jugadores con ya jugadores que se consideran argentinos. Y también esto en el lenguaje, ¿no? Porque como decías vos, lo que está anterior a la AFA estaba en inglés. Estaba en inglés. Muchos clubes Que con era nombres ingleses. La AFL, era, ¿no? La Argentine Association Association Football Sí. League, League. algo así. De a Sí. poco se va pasando esa fase, ¿no? Esa Claro. faceta, y empieza a nacionalizarse concretamente, a aumentar la popularidad cada vez más del fútbol. Claro. Y algo concreto que también, como mencionamos de los barcos, ¿no? Una fuerte presencia en la historia argentina. Otra cosa que tiene una presencia gigante y también aportó al desarrollo del fútbol es el crecimiento del ferrocarril. exacto. Que el ferrocarril, no solamente que tengo entendido que aportó territorios a los clubes como para, o sea, terrenos a los clubes para desarrollar sus sedes, sino que también conecta todo este fenómeno más portuario Claro. con el interior. Exacto. El ferrocarril, primero esto que decís, los trabajadores, los obreros, como ese, así como estaban los trabajadores del puerto, estaban los trabajadores del ferrocarril que también tenían esta actividad de juntarse a jugar al fútbol. De hecho, muchos clubes tienen nombres ligados al ferrocarril, Ferrocarril Oeste o distintos, muchísimos, hay como 100. Sí, hay más de 100 en todo el país de clubes que están Vinculados vinculados al ferrocarril. Ajá. Acá, por ejemplo, donde Andes está Talleres, Talleres, claro, eso te iba a decir. que bueno, ya ahí te da la impronta de que las personas que Talleres trabajaban de en el Córdoba, ferrocarril, Central de Córdoba, todos esos son como clubes que están ligados al ferrocarril. Y Muchísimos. si pensás los nombres, digo, Talleres está ligado, ¿no? A los trabajadores de los talleres, el ferrocarril. exacto. Eh, Y en el me primer, olvidé de lo que acabo de decir, perdón, me callo. Perdón. en un primer momento les daban, no tenían lugar donde jugar, entonces bueno, muchos de los empresarios del ferrocarril les cedían territorios aledaños a las vías para que ellos trabajaran, incluso también les daban materiales para que construyeran las tribunas, los lugares, y incluso algunos, cuando empieza a hacerse más grande el fenómeno, empiezan a darle licencias a sus trabajadores para que vayan a Para que vayan a jugar, jugar. o los becan. Ahí va, ya. Entonces, bueno, es muy importante, digamos, la influencia del ferrocarril en este sentido.
Y en un primer momento muchos de los trabajadores, o esto que pasaba al principio que decíamos, de los dirigentes de determinadas empresas o de qué sé yo, que también trabajaban o también, entonces, y jugaban, realmente la influencia del ferrocarril en lo que es el fútbol argentino es mucha. Sí, por otro lado hay otro factor que está bueno y es que en esa época el ferrocarril conectaba muchísimos más puntos del país Exacto, de lo sí. que de lo que lo hace hoy, ¿no? Sí. Entonces eso permitía que se empiezan a formar equipos de fútbol no solo en Buenos Aires, sino como en muchísimos lugares del país que se empiezan a identificar también con una tradición que ya es más nacional, que no es solo inglesa. Entonces, no sé, empiezan a surgir equipos en Córdoba, en Jujuy, en Mendoza, donde sea. Y Claro. eso hace también que eso se vaya federalizando y va haciendo como esta tradición un poco más federal del país. Que también llegó inmigración al interior. O sea, básicamente desembarcan en Buenos Aires, Entre Ríos, tengo entendido Sí, que son los Rosario, focos más sí. fuertes. Rosario. Rosario, todo lo que es Santa Sí, Fe. los puertos, El digamos. norte. Claro. Sí, hay El como norte por ahí lo distintos... que menos llega de inmigración No, europea o llega al... No, igual Tucumán, por ejemplo, un centro azucarero muy importante, entonces también iban a trabajar ahí. Acá teníamos el Las desarrollo bodegas. de las bodegas, la vitivinicultura, con una gran presencia italiana. Bueno, de hecho el Tomba tiene orígenes Ahí de tenemos, que tienen que ver mirá, la bodega Tomba, Antonio Tomba, Ah, mira. fundador de esto que hablamos, ¿no? De algunos clubes que se fundan justamente siendo una fusión de clubes. Claro. Antonio Tomba se funda a otro que ya existía, que era el Club Godecruz, si no me equivoco, Ujú. en el 21, creo, Sí, creo que sí, me 1921, suena, sí, la me fundación suena del que- Godecruz. Me llamó la atención acá, repasando un poco la historia de los clubes mendocinos, de la buena relación de algunos patrones, se podría decir, como el caso de Antonio Tomba con los obreros, ¿no? De las Ah, mira, bodegas. no sabía eso. Le cedían terrenos. Bueno, justamente no es el fundador Antonio Tomba, sino que son los obreros los que crean el Claro, club. los obreros que trabajaban en la bodega, por eso el Che, bodeguero, ¿no? Y perdón, el pienso, bodegero, ¿y sí. el gambarte tiene algo que ver con esto que Feliciano decís? Gambarte no. No, me o sea, parece- no digo no digo Feliciano Gambarte, sino el estadio, el Gambarte. No. ¿Tiene algo que ver con los terrenos de la bodega o no, algo así? iba por otro lado la historia. ¿Iba por otro ahí. lado? Sí, concretamente, así vinculada a la inmigración, estaba el caso de Antonio Tomba, que era italiano, y Claro. fue un gran bodeguero acá de Mendoza. Desarrolló como mucha tecnología, ¿no? Como en esto quizás un poco, como para darle un poco la razón a esa generación del 80 que tanto quería que traigan el progreso, Ujú. se pasó, o sea, tiene un grado de verdad eso, ¿no? O sea, trajeron herramientas y tecnologías que aportó mucho al desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza. No, y también técnicas. Los italianos trajeron una técnica para hacer el Malbec. ¿Vos te que acordás cuando fue nos hacían muy estudiar en la importante. facultad sobre la finca esta ¿cómo se llamaba la finca? Que bueno, que ponía en práctica todo eso que vos decís, las técnicas nuevas de los Claro. italianos. Claro, bueno, Ay, ¿cómo se llamaba? no me voy a acordar la finca, pero bueno, acá un saludo para el... Para nuestro para profe de nuestro historia profesor. de Mendoza, que no nos acordamos ahora de la finca, disculpen muchachos. Les juro que Pero para el sí, examen lo estudié. Esto que decís que traen nuevas técnicas, nueva Claro. tecnología y Sí, que no. hace que se desarrolle la Sí, vitivinicultura totalmente. a full acá en Mendoza. No la vitivinicultura mendocina no hubiese sido lo mismo sin los inmigrantes Claro. italianos. Una historia bastante forzosa la de Mendoza. Después lo que es el primer terremoto, el del 61, destruye toda la ciudad. O sea, lo poco Sí. que había lo destruye. Y un poco con esas nuevas caudales de inmigración que empieza a llegar, empieza a reconstruirse casi una nueva ciudad. Sí, se Eh, corrió del lugar y empezamos Sí, o a sea, hacer. de hecho se le decía la ciudad vieja y la Claro, ciudad nueva. la ciudad Claro. nueva, pero casi que no quedó nada de lo que era. No, hasta no, el quedó muy poco. primer Hubo terremoto. sí. Otro bodeguero, pero que no es considerado bodeguero. Viste que el bodeguero por ahí acá es el Tomba, pero otro club con mucha historia de bodeguero es la Lepra, Ah, mira. Independiente Rivadavia, Exacto. con el caso de los Gargantini, Ujú. gran Claro. familia que tuvo mucha presencia en la historia mendocina. Acá que en pantalla tenemos a Bautista Gargantini, que es el hijo de Jerónimo Gargantini, que es como el que... Que Bautista es quien le da el nombre al estadio. Exacto, Exacto. que es el que tiene más presencia en la historia de la lepra, pero en realidad toda la historia comienza con el padre, con Jerónimo, que también se llamaba Bautista, esta tradición, ¿no?, de los padres ponerle el mismo nombre al hijo. Ujú. Ajá. Cuando recién llega Jerónimo Gargantini a Mendoza, rápidamente venía de una colonia suiza, pero que habla italiana. Llega a Mendoza y rápidamente entra como en esta, viste, esta que no lo mencionamos, el tema de las sociedades italianas, las comunidades Ujú. europeas en Argentina, y rápidamente entra en contacto con la comunidad italiana en Mendoza y conoce a Pascual Toso y conoce a Juan Giol. Ujú. Se asocian y tienen una de las
de los negocios vitivinícolas bodegueros más importantes de la Gigante. historia de Mendoza. Sí. Ah, mirá. Sí, y bueno, ahora está el Museo del Vino en Maipú, que fue su casa, recomiendo, es muy lindo Espera, ir a visitarla. Giol, el de Bodega Giol, el de la gran Exactamente. Bodega Giol. Exacto. Ah, ok. De hecho, Estaba en hay, un cumpleaños. hay una... Me quedé colgando la Hay foto. una historia ahí de, no recuerdo bien si las hermanas o qué sé yo, se casan, Sí, son claro. familia, terminan siendo Ah, familia mirá. entre ellos porque terminan casándose con las hermanas, las primas, no me acuerdo cómo era esa Re historia. Targaryen todo. Pero- Re Lannister. Exacto. Sí, arman una fusión entre los tres, Pascual Toso, Gargantini y Giol. Sí. Después Toso se va, se corta un poco de esa alianza y queda Giol, Gargantini, pero todos se vuelven a su tierra natal, de todos estos viejos Ah, mira. Sí. inmigrantes que empezaron a desarrollar. Y cuando se va el Gargantini padre, vuelve Gargantini hijo, Bautista. Y ahí es donde más desarrollan todo lo que es la empresa de ellos, pero en la zona de lo que es Rivadavia, o sea, en el Ujú. este. Y también en Maipú tenía presencia, como decías vos. Sí, Sí, también. Maipú, donde está la casa del vino ahora. Sí. Claro, Claro, exacto. y después ahí, bueno, Gargantini, igual que su padre, es gente muy vinculada a la política, acá muy cercana a lo que era el encinismo, el desarrollo de encinas, y Sí. justamente cuando se empieza a meter en el desarrollo de la fusión también, que no me acuerdo puntualmente con qué clubes se fusiona la Lepra, creo que era un club independiente, y después estaba el Club Rivadavia. Gargantini ahí es clave en esa rosca porque también en la cancha de la Lepra, que está en el medio del parque, son terrenos cedidos por el gobierno Ah, de mira. Mendoza, El gobierno de que Lencinas. el gobierno de Lencinas le cede el territorio a Gargantini para que puedan construir la cancha. Qué casualidad, después Gargantini se postula como vicegobernador. Ah, mirá. Sí. Bien Y ahí. ese le dicen Che, los y esa- leprosos porque era Claro. un terreno donde estaba gente enferma de lepra, ¿no? Tengo entendido. No sabía. Sí, se trataba a gente enferma de lepra, ahí donde se construye la Che, cancha. la Bodega Giol fue la que después fue estatizada, ¿no? Que era como una empresa provincial, que fue enorme, así un emprendimiento enorme provincial, como en el 50 y pico. No, ese dato no. No, no. te tengo esa edad. Ah. Puede ser. Sí. No te lo tengo. Me suena, se lo voy a averiguar para el Gargantini, próximo. así te puedo tirar otro dato de color, si te Ah, sirve. por favor. A ver. Tuvo Perón lo quiso como candidatear para el Partido Laborista a Ah, Gargantini, mira. y Gargantini tuvo la valentía de decirle que no. Él le dijo que no, Mirá. que era un gran militar militante de la Unión Cívica Radical Gargantini, así que Ajá. no aceptó la invitación. Mi voto es no positivo. Mi voto no es positivo. También en la historia del fútbol mendocino se puede mencionar, con esto que hablábamos al principio, de la presencia de los educadores en el fútbol. Eso me llamó la atención. Tenía presente lo de los barcos, lo del ferrocarril, pero esto de los docentes es algo que se repite mucho en la historia de los clubes, Sí. y cómo se empiezan a fundar clubes a partir de los estudiantes de las escuelas, y es el caso de Atlético Club San Martín, con el caso del profesor Menéndez, Emilio Menéndez, profesor puntano de San Luis, que llega a Mendoza y funda el club con los pibes de la escuela. La Ya. cara de dos que tiene ese profesor, Es- no lo pasás ni Ajá. Bueno, se repite mucho central pero de eso de que es un roble, ¿viste? es bastante similar el caso de Menéndez al que mencionábamos, el escocés. Ah, mira. En los recreos se ponía a jugar picadito con los estudiantes de la escuela. Qué divertido cuando pasa fanáticos del eso, fútbol, sí. sí. Tipo, en diciembre, ¿viste? La última semana, ya nadie Claro, nadie está aguanta haciendo más decir, nada. muchachos, vamos a jugar al fútbol. Vamos así. afuera. Que Olvidate. siempre surge un profe, si le gano, me aprueba la materia. Y bueno, la camiseta de San Martín también es inspirada en alumni Así es. radada. Sí, en honor roja y blanca. al Es gran, Cassini ese profe, al boludo. gran club alumni, en la primera camiseta del Chacarero era azul, blanca y negra, y Ajá. después le cambian los colores, como decís vos, en honor a alumni. Mira. Que Pero es la que bueno, tiene actualmente. Bueno, es la que tiene actualmente, rojo y blanco en bastones. Pero sí, o sea, el desarrollo de lo que es el fútbol mendocino también muy vinculado al desarrollo del ferrocarril, que después todo eso se corta mucho, ¿no? Cuando se termina el ferrocarril hay grandes partes de toda esa Mendoza que empieza muere. Sí, no sé si se muere, pero sobre todo el Sí, este. pero que empieza a estar como más desconectado, ¿no? Claro. Que hay un vehículo ahí de desarrollo que antes existía y que de repente no existe más y que hay como que buscar la forma de suplirlo, ¿no? Total, pero bueno, queríamos charlar esta tarde en la Plaza Victoria sobre los orígenes del fútbol, después de la gran alegría que tuvimos el domingo pasado al salir campeón otra vez. Otra vez. Bicampeones de América. vez. Otro día, otra coronación de ¿Qué gloria. tal, ah? Sí. Yo creo que es importante también recuperar el fútbol como surgió, ¿no? De la mano de personas que lo jugaban, si bien hoy es profesional,
esta cuestión de que el fútbol es de la gente, es de lo popular, es de los hinchas y también de los socios, ¿no? Con esta disputa. Sí, es lo que se dio un montón ese debate que se dio muchísimo en las elecciones de Boca, ¿no? Esta cuestión del Assad, ¿no? Y si los clubes se pueden privatizar, si puede ir un jeque árabe y te compra el club y te trae Claro. el inicio a jugar a Boca y es como que Claro, y pierde un bueno, poco, mientras sí. más acciones tengo, más decisión puedo tomar. Claro. Y bueno, esa lógica de privatizar, de empresa, que me parece que... Yo no soy muy futbolera, pero digo, viendo todo, repasando todo ¿cómo esto... que no? Nos has ilustrado sobre toda la Sí. historia del fútbol, boludo. Una No, cantidad bueno, de datos tiraste. Atinó, Claro. agitó el tema, vamos a hablar de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol. Es que Macho, me- dale, Vamos a vamos, hablar de estudien, fútbol, culiao. la pelotita, Claro, se la la pasan pelotita. leyendo todo el día, culiao. Claro. Es que me parece hermoso justamente recuperar los orígenes, ¿viste? Como más ahora que está Sí. todo esto, que ahora salió el DNU del presidente, que podemos... Otro DNU. ¿Hay uno nuevo? ¿Cómo o le gusta Sí. sacar de nuevo? ¿Cómo rompe pará. los huevos? Dale, boludo. Bueno, que Pará tiene un que ver con poco. esto, Esperá, ojo, de las que- sociedades anónimas deportivas. Sí. Pero que hay uno qué nuevo. raro que Sí, fue- hay uno nuevo, salió hace unos días. Bueno, igual, ¿De verdad? igual más allá de la política concreta de Milei, que va en línea con lo de la sociedad anónima en el fútbol, heredada completamente de Macri, Milei tiene un pasado muy futbolero y popular, loco. O sea, tenía presencia en el club. Sí, no me acuerdo en qué club era. Era ¿Chacarita? Puede No ser. sé. Era arquero él, sí. Sí, era arquero. Tenemos un presidente arquero. Sí, sí. Decir que se murió el Diego, loco, porque si no, Imagínate cómo se estaría el vuelve a Diego, morir. boludo. Se despierta y Sí. se vuelve a morir. Pero Bueno, lo no que sé, decís pero vos, ahora- o sea, es un fenómeno popular el fútbol en nuestro país que se fue gestando, ¿no? Se fue haciendo popular. Sus orígenes era un deporte inglés, elitista, y que poco a Sí. poco se va nacionalizando y haciendo cada vez más popular, loco, hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Totalmente. Totalmente. Un Sí, sí. fenómeno completamente popular. Sí, me parece que está bueno recuperar eso y recordar eso y más allá de que hoy mueve millones de dólares, de euros, lo que sea, volver ahí, ¿no? Y a lo que significa. Sí, que al final para la gente sigue significando lo mismo, digo. Totalmente, o sea, la claro. gente no se preocupa de los millones de dólares que le entran al club. La gente se preocupa por el equipo, por los jugadores, por la camiseta y es eso. Exacto. Esto que me trae a la memoria el cruce que tiene Sebastián Wallrich con un no sé quién es. El que le dice, un para periodista. mí Sí. es una pelotudez, que Oh, cómo te vas a poner si, no sé. Sí, que le dice que no es racional. Sí, Claro. que no es algo racional. Y no, sí. Totalmente, no lo es. Y no Sí, tiene sí, por sí. qué serlo, digamos. Bueno, los jugadores ganan millones de dólares, bien por ellos, amigo. qué sé Sí, yo. claro, sí. Pero, ¿por qué le vamos a ¿Quién no buscar? quisiera, no? Claro, ¿por qué le vamos Claro, a ¿quién buscar? no quisiera? Si yo pudiera, claro, dedicarme al fútbol. También como salida laboral. Claro, Bueno, nos encontramos la próxima tarde, ¿les parece? me parece. Nos Charlamos de lo que ya veremos que surge. ¿De qué surge totalmente? Que tiran. Recuerden los vecinos y las vecinas de la Plaza Victoria que se pueden acercar y proponer temas. A También jugar un tenemos- picadito pueden acercarse. También. También, ahora que Ahí existe el podemos Plaza hacer Victoria Fútbol Club. Claro. Sí. Que nos sigan en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram y también estamos en TikTok. Así que bueno, nos pueden buscar y seguimos en contacto por ahí. Martina Rojo mi nombre, Lautaro Golpe a mi derecha, Fanjana González a mi izquierda, Agustina Górez del otro lado. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau.